Hemos estado hablando por los últimos 3 domingos sobre las bienaventuranzas. Hemos dicho que el Sermón del Monte no fue dirigido a cualquier persona, el Sermón del Monte fue dirigido a discípulos, no a los 12 específicamente, pero a una multitud de discípulos que habían oído y habían respondido al llamado del Señor. Y a esos discípulos Jesús les está enseñando en los versículos que siguen después del capítulo 5, versículo 1, les está enseñando la ética que necesitan para vivir dentro del reino de los cielos. Y ya hemos hablado de 3 bienaventuranzas. Hace 3 domingos empezamos hablando de los pobres en espíritu y dice Jesús que de ellos es el reino de los cielos. Después hablamos de los que lloran, que son los que van a recibir consolación, y luego los mansos, que son quienes van a recibir la tierra por heredad. Y algo que nos queda muy claro al estudiar las bienaventuranzas, hermano, es que solamente a través de una relación íntima, de una comunión íntima con Dios, solamente a través de someternos a la voluntad de nuestro Señor, se pueden manifestar en nosotros como discípulos estas características mencionadas o mostradas en las bienaventuranzas. Ahora vamos a ver la cuarta bienaventuranza, que tiene que ver con los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 6, fíjate, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Ahora, necesitamos hacer una aclaración, como la hemos hecho en las bienaventuranzas pasadas. No está hablando Jesús acerca de revolucionarios, ¿no? No está hablando Jesús acerca de gente que quiere una justicia social, ¿no? Sí, yo tengo hambre y sed de justicia, ¿no? Para que de alguna manera los pobres sean más ricos y los ricos más pobres, o qué sé yo, ¿no? Una cosa así como socialista, comunista, un rollo de esos, ¿no? No está hablando de eso. No está hablando de gente que busca hacer justicia o de gente que busca que se le haga justicia. No está hablando de eso, no está hablando de que se acabe la pobreza o de que se termine la corrupción o que se acabe la maldad en el mundo. Yo te digo algo, hermano, eso jamás se va a acabar. La corrupción en el mundo siempre va a haber, la pobreza siempre va a existir. Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Nunca se va a acabar, por más socialismo o por más capitalismo que queramos implantar o imponer en el mundo. La pobreza no se va a acabar, la corrupción no se va a acabar, la maldad no se va a acabar. La gente ora y dice: hermano, hay que orar para que se acabe la maldad. No, la maldad no va a terminar. La maldad, más bien al contrario, se va a aumentar. Entre más Cristo venga, más maldad va a haber en el mundo. ¿Está bien? Hace algunos, 30 años atrás orábamos y atábamos, ¿verdad? Atábamos el espíritu de narcotráfico, atábamos el espíritu de prostitución, de pornografía, y orábamos al aire, hermano, porque pues realmente no podíamos atar ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas van a ir en aumento. Lo que sí podemos orar y lo que sí podemos desatar y lo que sí podemos proclamar es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque entre más gente se convierta, más fácil va a poder la gente ser cambiada, transformada y dejar ese tipo de cosas. El objetivo no es orar para reprender y atar, el objetivo es predicar el evangelio y proclamar las buenas nuevas de salvación. Ir familia por familia alcanzando para Cristo. Pero bueno, me estoy saliendo de tema, ¿no? Jesús está hablando, está usando una metáfora de tener hambre y sed para expresar el gran deseo espiritual que deben tener ahora sus discípulos para buscar hacer la voluntad de Dios. La bienaventuranza no es para los que ya son justos, los que ya no tienen hambre y los que ya no tienen sed, como por ejemplo en ese momento histórico con Jesús, los fariseos. La bienaventuranza es para los que cada día tienen hambre y sed de justicia.
Es para los que se dan cuenta, hermano, que en el pasado deseaban ardientemente el pecado, pero que ahora, al ser discípulos de Jesús, anhelan ardientemente la justicia. Ahora, hay dos tipos de justicia, y yo les he hablado aquí de la primera, la justicia imputada. Esa justicia es la justicia que Dios aplica al pecador que se arrepiente. Es la justicia que viene como consecuencia de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la justicia que Dios pone en nosotros por haber muerto Él en la cruz del Calvario. Pero esa no es la justicia de la que habla Mateo capítulo 5 versículo 6. Más bien, Mateo capítulo 5 verso 6 está hablando del segundo tipo de justicia, que es la justicia impartida. Escucha. Esta justicia es la que practicamos tú y yo cada día en obediencia a la palabra de Dios. Es la justicia que el Espíritu Santo nos hace vivir, o en la que el Espíritu Santo nos hace vivir diariamente. El que tiene hambre y sed de justicia lo que está diciendo es: Señor, ayúdame a vivir justamente. Tengo hambre y sed de hacer tu voluntad. Tengo hambre y sed de vivir en tu justicia. Tengo hambre y sed de vivir en tu voluntad. De eso está hablando Mateo capítulo 5 versículo 6. Los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Y te doy un ejemplo. Romanos, ve conmigo ahí por favor. Romanos en el capítulo 8. Y fíjate lo que dice el versículo 4 y 6. Dice: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Y fíjate lo que viene a continuación. Dice que no andamos o que no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con E mayúscula. Y dice el verso 5: porque los que son de la carne no solamente caminan, también piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu no solamente caminan, sino que piensan en las cosas del Espíritu. Y luego dice el verso 6: porque el ocuparse, fíjate, no solamente caminar, no solamente pensar, también ocuparse en la carne, dice Pablo, eso da como consecuencia muerte. Pero el caminar, el pensar y el ocuparse en el Espíritu, dice Pablo al final, es vida y es paz. Los que tienen hambre y sed de justicia caminan, piensan y se ocupan en las cosas del Espíritu. Los que no tienen hambre y sed de justicia caminan, piensan y se ocupan en las cosas de la carne, en sus propios apetitos, en sus propias concupiscencias. Pero el que tiene hambre y sed de hacer la voluntad de Dios camina, piensa y se ocupa en las cosas que son espirituales. Fíjate, necesitamos caminar, pensar y ocuparnos en las cosas que son del Espíritu. Ahora, esto no está hablando de que no debemos ir a la escuela o no debemos ir a trabajar o no podemos tener una vida diaria. Pero escúchame, que las 24 horas del día, los 365 días del año, tengamos hambre y sed para ser buenos cristianos, para orar, leer la Biblia, ayunar, adorar y alabar, para meternos, tener tiempos de intimidad y de comunión con Dios. O sea, en otras palabras, el discípulo que camina justamente, que vive justamente, es el discípulo que está teniendo hambre y sed de justicia. Es el discípulo, escucha, que quiere vivir y conocer más a Dios a través de la intimidad y la comunión con Él. Es el discípulo que tiene hambre y sed de justicia. Es el discípulo que quiere hacer la voluntad de Dios. Es el que desea obedecer su palabra a toda costa. El que tiene hambre y sed de justicia es el que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Y desea ardientemente tener el corazón de Dios.
El mundo prefiere el hambre y la sed del placer carnal. El mundo tiene hambre y sed por satisfacer sus propias concupiscencias. Yo les he dicho siempre en esta iglesia, cuando tú veas en la Biblia la palabra concupiscencia, tiene que ver con placer, pasión, apetito y deseo. Y el mundo quiere satisfacer, tiene hambre y sed por satisfacer sus propios apetitos, sus propias pasiones, sus propios deseos, sus propias concupiscencias. El mundo tiene hambre y sed de vivir injustamente, pero el discípulo verdadero en Cristo tiene hambre y sed de Dios, tiene hambre y sed de vivir en la justicia de Dios, tiene hambre y sed de agradar a Dios en todo. Fíjate, ve conmigo, primera de Pedro, primera carta de Pedro en el capítulo 4. Y fíjate lo que dice el versículo 2 y 3. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuántos años te faltan por vivir, hermano? Pues no sé, bueno, yo puedo pensar que me quedan 40 años de vida, ¿no? Y puede ser que me muero esta noche. O sea, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Pero si nos vamos a la lógica, pues yo todavía voy a vivir unos 80 años más, ¿no? Más o menos. O sea, tengo 30. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir más? No lo sabemos, pero dice Pablo, pero el tiempo que nos reste vivir en la carne, o el tiempo que nos resta, perdón, ya no lo debemos vivir en la carne, conforme, dice Pablo en el verso 2, las concupiscencias, placer, apetito, pasión y deseo de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a tener hambre y sed de Dios. Y luego fíjate el verso 3, dice, basta ya. O sea, ya alto, ¿verdad? Ya basta. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en, y pone algunos ejemplos nada más, ¿no? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El discípulo que tiene hambre y sed de justicia se da cuenta que ya no vale la pena vivir el tiempo que resta conforme a la concupiscencia carnal, conforme a sus propios placeres, apetitos, pasiones y deseos. El discípulo que tiene hambre y sed de justicia se da cuenta que vale la pena vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermano, ya la regué mucho, ya caí mucho, ya me di muchos topes en la pared, ya tuve muchos dolores de cabeza, ya me metí en problemas gratis por mi rebeldía, por mi terquedad y por mi necedad. Ya basta de ese tiempo, ya fue suficiente. Todo lo que tenía que vivir en la carne, todo lo que tenía que vivir en mis pasiones, en mis deseos, en mis deleites, en mis pecados, en mis concupiscencias, ya lo viví. Me harté de eso. Ahora lo que vale la pena es empezar a vivir de aquí para adelante en la palabra de Dios, teniendo hambre y sed de justicia, teniendo hambre y sed de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Orando, leyendo la palabra, meditando, escudriñando, ayunando, adorando, alabando, compartiendo la palabra, dando al necesitado, teniendo una vida realmente espiritual. ¿Por qué? Porque ya fue bastante el tiempo que usamos para vivir en el pecado. Y es tiempo ahora de tener hambre y sed para vivir justamente, para vivir, como decía Romanos en la cita que acabamos de leer, para vivir en el Espíritu. Nuestro máximo ejemplo en esto, nuestro máximo ejemplo de vivir una vida con hambre y sed de justicia es Jesús, obviamente, ¿verdad? Ese es nuestro máximo ejemplo. Jesús no hacía nada y no decía nada que el Padre no le mandara a hacer. Él vino solamente para hacer la voluntad de Dios. Sus sentimientos, sus emociones y su carácter estaban total y completamente controladas por el Espíritu Santo. Por eso Jesús puede estar en la cruz y decir, Señor, perdónalos porque no saben nada de lo que están haciendo, ¿no? Por eso puede permanecer callado delante del juicio con Pilatos y con Herodes, ¿verdad? Y no decir una sola palabra. Y la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero.
Por eso cuando está orando diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y el Padre no le contesta, y el Padre le da la respuesta y le dice, no, tienes que ir a la cruz. Por eso él obedientemente dice, está bien, vamos, ¿verdad? Yo voy a la cruz entonces. Porque él tenía hambre y sed de justicia. Él tenía hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Pero déjame decirte esto, hermano. Otro ejemplo que tenemos en la palabra acerca de alguien que tenía hambre y sed de justicia es David. Y lo vemos claramente en el Salmo 143. Y yo te voy a pedir que vayas ahí, por favor, y vamos a estudiar un poquito este Salmo, no todo el Salmo, solamente unos versículos nada más. Pero se me hicieron muy interesantes porque te muestran mucho esta actitud de tener hambre y sed de justicia. Fíjate, el Salmo 143, en el versículo 8 comenzamos ahí, dice David, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Fíjate, vamos a analizar estos versículos del Salmo 143 a la luz de tener hambre y sed de justicia. Y lo que yo puedo ver aquí, hermano, es que David tenía hambre y sed para hacer y cumplir la voluntad de Dios en su vida. En este salmo, una porción de este salmo, encontramos 4 cosas muy importantes que nos hablan acerca del tener hambre y sed de justicia. Y lo primero es, ahí en el versículo 8, es que debemos buscar a Dios de mañana. Si tú tienes hambre y sed de justicia, tú vas a tener un deseo, un anhelo, una inclinación por levantarte de mañana y orar antes de hacer cualquier cosa. Dice David, hazme oír por la mañana tu misericordia. Dice, hazme oír por la mañana o saber por la mañana el camino por donde ande. Un discípulo que tiene hambre y sed de justicia busca a Dios en la mañana. ¿Por qué? Porque pone sus caminos delante del Señor antes de hacer cualquier cosa. Porque si tú te avientas por la mañana a caminar en tus propios caminos, para la noche, hermano, ya la regaste. Ya tuviste broncas con no sé quién, ya te peleaste con el jefe, ya te peleaste con la secretaria, ya te peleaste con la esposa, con los hijos, ya te desquitaste con un montón de personas. Cuando llegas en la noche, llegas nada más a pedir perdón. Por eso David dice, Señor, yo tengo hambre y sed de justicia. Por favor, hazme oír por la mañana, hazme saber por la mañana tu misericordia y el camino por donde debo andar. El discípulo que tiene hambre y sed de justicia, hermano, busca entendimiento para saber la voluntad de Dios sobre su vida y por qué camino debe andar. Si tenemos hambre y sed de justicia, verdaderamente venimos en la mañana para oír y para saber, oír su misericordia y saber el camino de su voluntad, para pedir la dirección correcta para tomar decisiones y acciones correctas. Lo hacemos únicamente cuando sabemos que durante el día vamos a tener alguna situación difícil, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mañana voy a enfrentar algo, estoy poniendo un ejemplo solamente, ¿no? Sé que mañana va a haber una junta complicada en mi trabajo, o sé que mañana va a haber algo complicado en mi casa o con mis hermanos o qué sé yo, ¿no? Y entonces oro hoy en la noche y oro mañana temprano, ay Señor, ayúdame en esta junta que va a tener, ¿verdad? En esta junta se decide mi trabajo, si sigo o no sigo en la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a orar en la noche? ¿Y cómo no voy a orar temprano en la mañana? Pero escúchame, tú y yo no sabemos qué va a pasar durante cada día, ¿no? Deberíamos orar todas las mañanas poniendo el día en las manos de Dios. Señor, yo tengo hambre y sed de justicia para hacer tu voluntad. Ayúdame en este día. No quiero dar un paso en falso. No quiero hablar una palabra que tú no quieras que yo hable. No quiero caminar o no quiero andar por caminos que tú no quieras que yo ande. No quiero tener actitudes que tú no quieras que yo tenga.
Quiero moverme en el Espíritu, quiero caminar en el Espíritu, quiero andar en el Espíritu, quiero pensar en el Espíritu, quiero hacer las cosas en el Espíritu. Y por eso, Señor, ahorita que son las 5:30 de la mañana, ahorita que son las 6 de la mañana, ahorita que son las 7 de la mañana o las 3 de la mañana, por eso ahorita, desde ahora, te pongo este día lunes en tus manos. Dame sabiduría con el jefe, dame sabiduría con esa secretaria, dame sabiduría con los compañeros de trabajo, dame sabiduría con los compañeros de la escuela, dame sabiduría con la gente de aquí del vecindario, dame sabiduría con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Te pregunto esta mañana, ¿cuántas cosas cambiarían si tú y yo viniéramos de mañana y buscáramos la presencia de Dios y quisiéramos de veras con todo nuestro corazón andar, caminar, tener hambre y sed de justicia ese día lunes, ¿verdad? Poner todo, poner dirección, pedir dirección en las manos del Señor y decirle: Dios, dame discernimiento para vivir este día. Ahora, y déjame decirte esto, la oración por la mañana es como el maná. ¿Te acuerdas del maná en Éxodo? Que los israelitas buscaban, ¿a qué horas, hermano? Los israelitas no salían a buscar el maná a las 12 del día. Los israelitas no salían a buscar el maná a las 5 de la tarde. A las 12 del día el maná ya se había acabado, ya se había ido, porque era como un vapor, era como algo que quedaba ahí entre las plantas, ¿verdad? Y se evaporaba. Entonces tenían que salirlo a buscar en la mañana, temprano. Y escúchame, y no podían guardar para el otro día lo que Dios había, el maná que Dios había dado ayer, hoy ya se había echado a perder. El maná servía únicamente para ese día. Déjame decirte esto, la oración de lunes te va a servir solo para el lunes, porque el martes va a ser un día totalmente diferente. El martes va a ser un día totalmente distinto. El martes vas a enfrentar cosas que no enfrentaste el lunes. El martes va a haber circunstancias que no tenías el lunes. Y el miércoles igual, ¿verdad? Entonces, la oración de la mañana es como el maná, hermano. Todos los días tienes que salir a buscarla. Señor, yo tengo hambre y sed de justicia por ti, Señor. Hoy lunes oro que tú me ayudes a caminar en esa justicia. Pero el martes tengo que volver a orar que tú me ayudes a caminar en esa justicia. Y luego el miércoles y luego el jueves y cada día. Y en esa oración de la mañana tú necesitas decirle al Señor: Señor, y aún te pido que este lunes, en medio de todas mis ocupaciones, en medio de todas mis juntas, en medio de todos mis problemas, en medio de todas mis situaciones con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, en medio de todo eso, tú me ayudes a tener y a pasar tiempos de comunión y de intimidad contigo. Que hoy lunes yo pueda, además de todo mi trabajo, yo pueda tener media hora, Señor, para poder leer tu palabra, para poder oír adoración, meterme contigo y orar, y así poder terminar mi día. Uy, hermano, yo te pregunto, ¿cuántas cosas cambiarían si tú y yo hiciéramos eso? ¿Cuántas circunstancias cambiarían? ¿Cuántas situaciones cambiarían en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, si tú y yo pudiéramos tener hambre y sed de justicia para buscar a Dios todas las mañanas y decirle: Señor, aquí estoy, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. No quiero caminar en mis caminos, quiero caminar en tus caminos. No quiero pensar en mis cosas, quiero pensar en tus cosas. No quiero hacer las cosas en mis propias fuerzas, en mi inteligencia, en mi astucia, en mi sabiduría. Quiero hacer las cosas en tus fuerzas, en tu astucia, en tu inteligencia, en tu poder, en tu autoridad. Escúchame, hermano, de repente en la junta complicada con el jefe, tú das una solución que a nadie se le había ocurrido. Eso es el Espíritu Santo hablando a través de ti para bendecir la compañía en la que estás. De repente va a empezar un pleito ahí con tu mujer y se apacigua todo. ¿Por qué? Porque en la mañana oraste y dijiste: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando estás ahí delante de la esposa, ¿verdad? Tú le vas a contestar también. Y Dios dice: ¿quieres hacer mi voluntad? Sí, Señor. Entonces cállate. Sí, Señor. Y entonces cuando uno es insensato, pasa por sabio cuando se calla la boca, ¿no?
Y como te callaste, como fuiste guiado por Dios, tienes hambre y sed de justicia y te callaste la boca, nada se inició con tu esposa. No se inició ni un pleito, no, todo quedó sepultado, tranquilo, ¿verdad? Echaste, ¿cómo se dice esto? Cuando está el fuego y sacas el extinguidor, ¿no? Echaste el extinguidor. Porque cuando no tienes hambre y sed de justicia, haces tu voluntad y entonces tú también contestas, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué me voy a dejar? Y no, ¿qué te pasa, verdad? Y entonces en lugar de echar el extinguidor, echas gasolina, ¿no? Echas gasolina y unas cuantas barritas de TNT, ¿no? ¿Verdad? Y el incendio, la explosión, la locura en tu casa, ¿no? Porque todo se prendió y ahora para arreglarlo, hermano. Y tú piensas, dices, si hubiera orado en la mañana, ¿verdad? Si hubiera puesto mis caminos delante de Dios. Fíjate, hermano, si buscamos a Dios de mañana, más difícilmente vamos a cometer errores. Si buscamos a Dios de mañana por tener hambre y sed de justicia, más fácilmente vamos a caminar en la voluntad de Dios y más fácilmente vamos a salir victoriosos de las circunstancias del día. Hermano, no le creo. Pruébalo mañana. Párate temprano, párate media hora antes de lo que te paras. Hermano, me paro a las 5 de la mañana, párate a las 4:30. Párate media hora antes y ora. Sal de tu cama, híncate y ponte ahí delante de Dios y dile, Señor, te entrego este día, Padre. No sé qué voy a vivir, no sé qué va a pasar, no sé qué problemas voy a enfrentar. Yo tengo hambre y sed de justicia, quiero hacer tu voluntad. Te entrego este día, te entrego a mi esposa, te entrego a mis hijos, te entrego mi trabajo, te entrego todo lo que voy a hacer. Te entrego la junta dentro de 2 horas, te entrego la reunión con el cliente, te entrego todo lo que voy a hacer, Señor. Lo pongo delante de ti. Líbrame de pleitos, líbrame de contiendas, líbrame de malos entendidos. Media hora no te va a alcanzar para poner todo tu día en las manos de Dios. Te entrego a mis hijos, te entrego a mi esposa, cumple tu voluntad también en ellos, Señor. Y ahora sí, después de eso, te bañas, sales y haces la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Salmo 143, fíjate, ve conmigo ahí, estamos ahí en el 143, pero ahora ve el versículo 9, dice David, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. El que tiene hambre y sed de justicia, conoce y recibe libertad de sus enemigos. El que tiene hambre y sed de justicia conoce a sus enemigos. ¿Quiénes son? Hermano, pues yo los conozco muy bien. Mi suegra, mi esposo, mi ex esposa, esos son mis... No. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestros enemigos son 3. Sí, por eso, hermano, mi suegra, mi ex esposa. No. Nuestros enemigos son 3, escúchame, la carne, el mundo y el diablo. En ese orden, fíjate que estoy poniendo al diablo en tercer lugar, la carne en primer lugar. Nuestros enemigos son, número 1, principalmente nuestra carne, número 2, el mundo y número 3, el diablo. Y pongo la carne como número 1, hermano, porque la carne es nuestro enemigo más peligroso y el más difícil de vencer. Y cuando hablo de la carne, hablo de mi naturaleza o tu naturaleza humana, rebelde y obstinada. Cuando hablo de la carne, hablo de los impulsos, de los deseos, de los pensamientos que tenemos no regenerados. Cuando hablo de la carne, hablo de sentimientos y emociones contrarios a la palabra de Dios. Esta semana estábamos hablando con una persona y me decía, pero es bueno tener sentimientos y emociones. Yo le decía, claro que sí, Dios no nos ha vacunado los sentimientos y las emociones, ¿no? Se murió mi mamá, bueno, pues llora, estoy de luto. Pues claro que sí, ¿por qué? Porque tiene sentimientos y emoción. No, hermana, usted no debe llorar porque se haya muerto su mamá, más bien debe danzar y darle gloria. No, déjalo en paz, ¿verdad? Se murió su madre.
llora y está triste, y eso está bien y es normal y es lógico. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos y emociones que son buenas. Es bueno llorar y es bueno sacar los sentimientos que tenemos. Pero escúchame, yo estoy hablando de sentimientos y emociones contrarios a la palabra de Dios: odio, rencor, coraje, ira, enojo, celos, envidias, prepotencia. Hablo de la carne cuando hablo de hacer mi propia voluntad contraria a la voluntad de Dios. Si podemos vencer a nuestra carne, el mundo y el enemigo quedan sin autoridad sobre nosotros. Si podemos doblegar nuestra carne, el mundo y el enemigo pierden su poder, pierden su autoridad. Mi carne es más fuerte que yo. Por lo mismo, David dice: lo que yo voy a hacer, Señor, es refugiarme en ti. Dice el Salmo capítulo 143, verso 9: líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Y como mis enemigos son poderosos, mi carne, el mundo y Satanás, yo lo que voy a hacer, Señor, es refugiarme en ti. Mi refugio vas a ser tú. El que tiene hambre y sed de justicia depende únicamente de Dios, porque no podemos vencer la carne en nuestras fuerzas, hermano. Debemos refugiarnos en Dios, y eso significa tiempos de intimidad y tiempos de relación. Dependemos de Dios para vivir justamente. Entonces, como yo tengo hambre y sed de justicia y mi carne es más fuerte que yo, Señor, lo único que puedo hacer es venir delante de tu presencia y adorar. Refugiarme en tu templo, refugiarme en tu presencia, refugiarme en tu amor, refugiarme en tu poder, refugiarme en tu autoridad. Aquí estoy, Señor, levanto mis manos. Yo soy débil para vencer mi carne, pero en ti soy fuerte. Tu gracia sobre mí puede obrar con autoridad para vencer mis deseos, mis pasiones, mis sentimientos, mis emociones, mi carácter, mi rebeldía, mis pensamientos no regenerados. Solamente tú los puedes cambiar, Señor. Así que yo lo que voy a hacer es: conozco a mis enemigos. Esos tres son poderosos y me van a hacer trizas. Yo me refugio en ti, Señor. Yo me escondo en ti. Y por eso es bueno aprender a adorar. Salmo 143, fíjate ahora el versículo 10, dice David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si tenemos hambre y sed de justicia, vamos a ser enseñados, y no solamente enseñados, guiados por el Espíritu Santo. Número 3. Somos enseñados y guiados por el Espíritu Santo cuando tenemos hambre y sed de justicia, y le pedimos al Espíritu Santo: Señor, enséñame. Eso es lo que dice David ahí en el versículo 10. Fíjate, dice: enséñame a hacer tu voluntad, guíame a la tierra de rectitud. Ahora, ese ser enseñados, hermano, lleva tiempo. Aprender lleva tiempo. Aprender lleva esfuerzo, y aprender lleva constancia. ¿Cuántos quieren aprender, por ejemplo, no sé, piano, no? Sí, que Dani, la hija de Vero o Avi, nos impongan manos a todos y aprendamos a tocar piano ya. Nos impongan manos, y después de imponernos manos, ya pasamos cada uno al piano y tocamos como Beethoven, ¿verdad? ¿Así es, hermano? No, si quieres aprender, debes tomar tiempo, esfuerzo y constancia. Escucha, David dice: enséñame a hacer tu voluntad. Pero no es: Espíritu Santo, enséñame, ya sé, muy bien, empezamos a hacer. No. Enséñame es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo y constancia. Pero si tú y yo tomamos tiempos para pedirle al Espíritu Santo y decirle: Señor, enséñame, Dios nos va a enseñar. Guíame, Dios nos va a guiar. Y déjame decirte esto: a veces el proceso de aprendizaje cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter y un temperamento ya formado.
tenemos costumbres, mañas y pensamientos muy arraigados en nuestra vida. Hemos vivido por años haciendo nuestra propia voluntad. Y lo peor de todo es que somos rebeldes por naturaleza, hermano. Pero debemos rendir nuestras vidas delante de Dios y decirle al Espíritu Santo: Señor, verdaderamente yo quiero aprender a que tú me guíes en tu voluntad, en tu plan perfecto. A pesar de mi carácter, a pesar de mi temperamento, a pesar de mis costumbres, mis mañas, mis pensamientos, a pesar de que llevo años haciendo mi propia voluntad, a pesar de que soy rebelde, Señor, enséñame, guíame a la tierra, dice ahí en el Salmo versículo 10, dice: guíame a tierra de rectitud. ¿Por qué? Porque tengo hambre y sed de justicia, porque quiero hacer tu voluntad. Enséñame, guíame, Espíritu Santo, aquí estoy, moldéame, transfórmame. Y esa oración debe ser diaria. En la mañana que vas a orar, aprovecha y dile: Señor, aquí estoy, enséñame a hacer tu voluntad, guíame a tierra de rectitud. Y luego dice el versículo 11 y 12 ahí del Salmo 143, dice David: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Fíjate que dice alma, a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. El que tiene hambre y sed de justicia, hermano, recibe verdadera libertad. El que tiene hambre y sed de justicia, como dice Jesús en Mateo 5:6, es verdaderamente saciado. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor se encarga de alejar y destruir a los adversarios y a los enemigos de nuestra alma. Fíjate que no dice los enemigos de mi carne, no dice los enemigos de mi espíritu, dice los enemigos de mi alma. ¿Por qué? ¿Quiénes son los enemigos de mi alma? Las adicciones, los vicios, maneras de pensar contrarias a la palabra de Dios, los pecados, las maldades, el carácter, los sentimientos, las emociones que no son de Dios, el temor, el miedo, la tristeza, la angustia, la depresión, el odio, el rencor, la amargura, etcétera, ¿verdad? Todos esos son enemigos de mi alma. Pero como yo tengo hambre y sed de justicia y quiero vivir haciendo la voluntad de Dios, Dios me va a dar libertad de todos esos enemigos de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo, porque yo soy su discípulo, porque yo soy su siervo. Si tenemos hambre y sed de vivir justamente, somos bienaventurados, dice Jesús, porque ustedes van a ser saciados. Y yo quiero concluir estos 4 primeros puntos que hemos visto en estos 4 domingos. 4 cualidades interiores de una fe auténtica. Lo que está Jesús mencionando con estos discípulos es: ustedes deben tener estas 4 cualidades interiores de una fe auténtica. Ser pobres espirituales. ¿Por qué? Porque dependen totalmente del Señor. Que fácilmente lloran. ¿Por qué? Porque rápido corren a Dios en arrepentimiento. Que son mansos y humildes de corazón. Y número 4, que tienen hambre y sed de vivir justamente haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos y cuántos quieren ser verdaderamente bienaventurados en esas 4 áreas? Amén. Nos podemos poner de pie y podemos orar esta mañana y decirle al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero tener hambre y sed de justicia. Levanta tus manos ahí si quieres hacerlo y dile: yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero cumplir tu voluntad en mi vida, Padre. Ya no quiero andar en mi carne, ya no quiero andar en los pensamientos de mi carne, ya no quiero andar en las actitudes de mi carne. Quiero caminar en el Espíritu, quiero tener pensamientos en el Espíritu y quiero ocuparme de las cosas que son del Espíritu Santo, Señor. Ya no quiero tener hambre y sed
para vivir para mí. Ya viví mucho para mí, Señor. Ya viví mucho en mis sentimientos, en mis emociones, en mi carácter, en mis deseos, en mis placeres, en mis apetitos, en mis pasiones, Señor. Ya viví mucho, Padre, haciendo mi propia voluntad, y ya me lastimé mucho haciendo mi propia voluntad, Señor. Y ya no quiero tener hambre y sed de vivir para mí. Ahora quiero tener hambre y sed de vivir para ti. Quiero vivir en justicia, Señor. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Quiero vivir hablando lo que tú quieres que yo hable, pensando lo que tú quieres que yo piense, caminando por donde tú quieres que yo camine, actuando lo que tú quieres que yo haga, Señor. Quiero ser sensible a la voz de tu presencia. Quiero ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Quiero tener hambre y sed de justicia. Y déjame decirte algo, hermano. Filipenses dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo te voy a pedir que levantes tus manos ahí donde estás y dile: Dios, dame hambre y sed. A lo mejor no la tengo hoy, Señor. A lo mejor no tengo hambre y sed de hacer tu voluntad. Pero yo te pido esta mañana, Señor, que tú me des a mí esta mañana hambre y sed de vivir en justicia, Padre. Hambre y sed de hacer tu voluntad. Hambre y sed de cumplir tus planes y tus propósitos en mi vida, Señor. Oídos abiertos, ojos atentos, Señor, a lo que tú quieres enseñarme, a lo que tú quieres mostrarme, a lo que tú quieres hablarme, Padre. Quiero ser sensible, quiero tener discernimiento, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero tener hambre y sed de justicia en mi vida esta mañana, Señor. Levanta tus manos ahí y dile al Señor: Señor, me rindo a ti. Espero en ti, me refugio en ti. Sé que mi peor enemigo, sé que el más fuerte de mis enemigos es mi carne, Señor, y que solamente tú la puedes vencer y que solamente tú puedes hacer algo, Señor. Pero Padre, yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero moverme en el Espíritu, yo quiero tener hambre y sed de justicia. Y que mi vida carnal, Señor, se vaya extinguiendo, Padre, y que vaya renaciendo en mi vida espiritual, en el nombre de Jesús. Ser guiado, ser dirigido por el poder de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido esta mañana.